ver con los trabajos que se estaban haciendo en la obra, donde el 20 de mayo de este año se encontró a quien sabemos ahora era el cuerpo de Diego Fernández Lima, desaparecido desde 1984. Daniel, muchas gracias por este contacto con Código de Noticias. ¿Cómo estás? No, gracias a ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes, Daniel. Sí. Estamos tratando de reconstruir lo que fue el lugar donde se encontró este cuerpo, lo que vos pudiste ver, de lo que vos te enteraste, para saber un poco cómo fueron los primeros datos que surgieron, y después te voy a preguntar también por, obviamente, lo que pudiste haber hablado con la familia que vivía en esta casa. Bien, yo el 20 de mayo, yo estaba a 10, 15 minutos de la obra, y bueno, me acerqué porque me llamó Alberto, que es el técnico en seguridad y higiene, que trabaja conmigo, y me avisó que habían caído unos restos óseos hacia la obra. ¿Sí? En un momento estaban paleando sobre la medianera, en el perfilado, se abre un hueco y cae, hacia la obra. Después de eso, cuando yo llego, estaba toda la policía, los patrulleros, y ahí en ese momento, claro que Alberto fue de las personas que cercó, ¿sí? Y cuando cayeron los restos, lo cercó para que ya nadie lo tocara ni nadie lo contaminara. Bien. Se llamó a la policía, como dije, y después vino la forense. Cuando vino la forense, nos dice, esto es un cuerpo puede ser de dictadura, entonces tienen que retirarse de la obra, ¿no? Hacia la vereda. Cuando salimos a la vereda, que estamos hablando con los trabajadores, y a ver, porque obviamente que nos sorprendimos, ¿no?, de este caso. Se acerca Cristian. Cristian yo ya lo había visto un mes anterior, porque se había roto el caño maestro, que dejamos sin agua casi toda la manzana. Y él vino, a preguntar, no, pero bien, de buenos modales, vino a preguntar qué pasaba, porque no tenían agua en la casa, que la mamá se había quedado sin agua. Daniel, cuando hablas de Cristian, estás hablando de Cristian Graf, este hombre que vivía en la casa lindera donde ustedes estaban haciendo la obra, que era compañero de Diego, cuyos restos ustedes acaban de encontrar. Él había hablado con ustedes por problemas que había generado la obra. Me enteré que se llamaba Cristian la semana pasada. Cristian Graf, porque todos lo nombran, pero no sabían ni el nombre. Claro, era el vecino. El vecino, sí. Se habían quedado sin agua y le expliqué que Alza yo ya la había llamado. No estaba y ese inquieto. 20 de mayo, ¿cómo? No, inquieto no estaba, ¿no lo notaste inquieto? Solamente fue a preguntar. No, fue a preguntar. Usted vino a preguntar con una persona normal, un vecino normal que reclama que no tiene agua. Que, había sido una rotura con la maquinaria. El 20 de mayo, cuando salimos a la vereda, que estábamos todos conversando, él se acercó. Y empezó a hablar con nosotros qué había pasado. Se le explicó, uno de los chicos, hablamos entre todos, ¿no? Que, lo que había dicho la forense, de este cuerpo que se había encontrado. Y él dijo que, como que hubo una iglesia donde él vivía, creo, hace muchos años, y podría haber sido que los curas enterraban a las personas ahí, o algunos que se morían en la iglesia, algo así. Después explicó lo de la teoría de un establo, que no hace muchos años hubo un establo. Y la última que dijo fue, hablamos de distintos temas, y la última dijo, esto pudo haber sido también, no sé en qué año, niveló para hacer la pileta. Y había pedido un camión de tierra para nivelar, ¿no? Y que en ese camión podrían haber venido los restos. Pero Pero después... y él estaba, sí, alarmado, angustiado, acababan de encontrar un cuerpo en su casa, en la casa de donde vivió toda su vida. O estaba como, a ver, las hipótesis que te dio son disparatadas por donde se las mire, pero él estaba tranquilo, ¿cómo lo definirías? Tranquilo. Siempre actuó, las dos veces que yo lo vi, siempre tranquilo. Después, perdón si hay ruido porque estoy en una obra, así No hay estoy problema. trabajando. Siempre tranquilo. Después, con el tiempo, cuando ya la obra, porque estuvo 15 días cerrada la obra. Cuando volvimos a trabajar, ahí sí ya, a los chicos les pedía un poco de arena, un poco de cemento, no sé qué trabajo estaba haciendo adentro de la casa de la mamá.
pero siempre se comportó bien, ¿eh? Perdón, Nunca- ¿Cristian Graf les pedía a los obreros materiales después de Claro, hacer eso el pasa. cadáver? Después, pero no porque nosotros ya estamos haciendo el muro y él estaba haciendo un trabajo dentro de la casa. Eso No es lo sé. que decía, por lo menos. Sí, no es está confirmado. extraño. Sí, Y tal él- vez es y para él- mantener... Claro. ¿Lo estaba haciendo realmente ese trabajo? ¿Está confirmado? Porque tal vez era una No manera sé. de averiguar lo que estaba pasando ahí adentro. Sí, sí. La verdad que no se sabría decir. Sé que era pedigüeño, lo que digo siempre, era pedigüeño. Pero, Sí. después Materiales, de- siempre, materiales de construcción. pero en el Claro, medio del me pedido, tenés- ¿le preguntaba a ver si sabían algo más, si sabían algo más de los huesos o algo así? Mira, yo a la obra voy una vez por semana o cada 15 días. Y los chicos dicen que lo único que hacía era pedirle. Que después, no sé si no fue el capataz, Achu, que dijo, no le doy más nada porque si quiere algo que pague. Pero Claro. nada más. Después no... Claro. O sea No. que tu cruce con él Sí. con respecto al cuerpo encontrado es ese. Salió, preguntó, dio 3 posibilidades, 3 hipótesis de lo ocurrido dio y 3 con hipótesis. tranquilidad. Sí, siempre tranquilo. Nunca nervioso ni nada. Impresionante pensar, Daniel, que estuviste hablando con el principal sospechoso del asesinato cuyo cuerpo habían encontrado trabajando ustedes. Digo, es una escena que hoy tiene un tinte mucho más macabro. Sí, no sé, igual eso lo va a determinar la justicia, Por ¿no? supuesto. Pero bueno, todos, o sea, la tele, todos dicen que lo acusan a él, pero bueno, nada. Yo te digo nada más, la clase de persona que fue con nosotros y nada más. Bien. Daniel, te queremos agradecer Sí. mucho por este contacto. Nos diste muchísima información en muy poco Bueno. tiempo. Imaginamos ya se la diste a la justicia esta información. Sí, ya lo tiene, sí, ya la fiscalía ya lo tiene. Ya la tiene la Fiscalía. Sí. Gracias, Daniel, No, de nada. por este contacto. Ha sido muy valiosa tu información. Gracias a ustedes. Bueno, a ver, en instantes vamos a estar charlando con Alicia Grossa, que ya está con nosotros, que nos ayuda a entender algo de estas cosas que nos resultan inentendibles. Pero rápidamente, Javi, vamos a repasar estas 3 hipótesis desopilantes, pero son las que esboza Cristian cuando aparece el cuerpo en su casa. La primera. Primera, una iglesia, desde hacía mucho tiempo, y esto es real, ¿eh? Una iglesia que estaba allí, una pequeña iglesia en realidad, que después fue demolida, mucho tiempo después, quedó un terreno, después se construyó la casa y demás. Esto, podrían haber enterrado un sacerdote, un cura, porque se estilaba en algún momento. En realidad lo que se estilaba era que en algunas pequeñas iglesias hubiera un pequeño cementerio, sí, de los sacerdotes o de alguien muy afín a esa iglesia. Por ahora, obviamente eso fue descartado. Bien. Segunda hipótesis. La segunda hipótesis es un establo. ¿Qué es un Esto establo? es un absurdo. ¿Cómo Sí. alguien va a tiene confundir ninguna huesos de lógica. caballo Exacto. con huesos Pero de si una los huesos son persona? humanos. Sí, si Nada fuera, que ver. claro, si los huesos no fueran humanos, bueno, podría ser de un establo de algún animal enterrado, Sí. hablando de un establo. Y la tercera hipótesis que él arrojó, recuerden que la forense había dicho en su momento, atención porque estos huesos pueden ser de la época de la dictadura, por eso además se preservó, por eso pues el equipo antropológico que llegó allí al lugar. La tercera hipótesis está vinculada justamente a que ellos tienen una pileta en esa vivienda y que necesitaban nivelar justamente lo que es en los bordes de la pileta y por eso trajeron un camión. Lo que dijo, está declarado, además también está dentro de la causa, por lo dijo el ingeniero también, es que tal vez ese camión en el medio de toda esa tierra Venía podría con haber un traído cuerpo. los huesos metidos allí. Lo que pasa es que los huesos no es que están- estaban dispersos en Claro. todo el No, sector. estaba No están esparcidos. el Estaba esqueleto armado. armado como que fue enterrado, además a 60 centímetros en un mismo lugar y además estaba vestido ese cuerpo. Claro, nada tiene lógica con lo que planteó Cristian Graf.